En este video vamos a hablar acerca del tratamiento de insulina en pacientes con diabetes tipo 1. El reemplazo de insulina es necesario en todas las personas con diabetes tipo 1, ya sea que se apliquen múltiples dosis de insulina o que utilicen bombas de infusión para inyectarse la insulina de manera subcutánea. El tratamiento de insulina no se da de manera aislada. Debemos de tener un buen monitoreo, un adecuado programa de educación en diabetes y sobre todo aprender la técnica de control de carbohidratos. Aunque diferentes esquemas pueden utilizarse en pacientes con diabetes tipo 1, el esquema que tiene mayor beneficio es el esquema basal bolus, en el cual aplicamos una dosis de insulina basal y aplicaciones de insulina rápida en cada tiempo de vida. Aunque podemos utilizar insulinas humanas, se prefiere utilizar análogos de insulina en el esquema basal bolus debido al perfil más fisiológico y al menor riesgo de hipoglucemia que presentan en comparación con las insulinas humanas. La dosis de insulina diaria total se calcula de acuerdo a kilo de peso y el rango puede ser desde 0.4 hasta 1 unidades por kilo dependiendo de la guía que estemos revisando. Sin embargo, debemos de individualizar siempre el tratamiento. Algunos pacientes pueden presentar remisión de la diabetes poco tiempo después de iniciado el tratamiento. Esto es el periodo llamado de luna de miel, en la cual hay un aumento de la producción de insulina por las células beta restantes, lo cual puede crear un momento en la evolución de la diabetes tipo 1 en la cual no se requieran dosis tan altas de insulina o incluso tener que suspenderla. Esto condiciona mayor hipoglucemia. También puede ser que algunos pacientes empiecen con una evolución más gradual, de tal manera que empezar con dosis muy altas también podría condicionar hipoglucemia. Y por eso, este tipo de pacientes podría empezarse con 0.3 o 0.4 unidades de insulina, mientras que por el otro lado, algunos pacientes pueden presentar una enfermedad más grave o incluso presentar cetoacidosis, por lo cual van a necesitar dosis más altas de insulina, que pueden ir de 0.5 a 0.7 unidades por kilo. Una vez que tenemos la dosis total de insulina que se va a aplicar al paciente, tenemos que dividir cuánto de insulina se va a poner de basal y cuánto de bonus. En general, aunque el rango puede ir de 40 a 60%, consideramos que la mitad de la dosis se podría aplicar como insulina basal y el resto dividirlo en las dosis de bolos en cada tiempo de comida, relacionándolo siempre con el contenido de carbohidratos que va a ingerir la persona. Como manera de ejemplo, podemos decir que si tenemos un paciente de 56 kilos y vamos a empezar una dosis de 0.6 unidades, la dosis total nos quedaría de 33.6. Esto serían, redondeándolo, 34 unidades de insulina como una dosis total. Aquí vamos a dividir 50% para saber cuál es la cantidad de insulina basal que utilizaríamos. Si dividimos a la mitad 34, tendríamos 17 unidades como de insulina basal. Y aplicaríamos 6 unidades de insulina en cada tiempo de comida. Estas 6 unidades en cada tiempo de comida ya están redondeadas al momento de hacer esta división de 50 a 50 y luego dividirla entre 3 para poderles ver cuál es la dosis total de insulina de cada uno. Y así ya estableceríamos nuestro esquema inicial en los pacientes de diabetes tipo 1, para lo cual después necesitaríamos realizar monitoreos continuos para ir ajustando de manera gradual las dosis de insulina y poder alcanzar las metas de control. Al final estas dosis de insulina, sobre todo la basal, se alcanzan mediante titración continua, pero las dosis prandiales siempre van a estar condicionadas principalmente por la ingesta de carbohidratos. Así que aquí es donde conviene entender bien cuáles son las bases para hacer el conteo de carbohidratos. El conteo de carbohidratos tiene 3 niveles. El nivel 1 básico incluye la comprensión y aprendizaje de los alimentos que contienen carbohidratos, identificarlos
y también aprender a identificar las porciones de esos alimentos. Aquí el paciente comienza a aprender de una manera más profunda, pues toda la alimentación y el impacto que puede tener sobre su diabetes. Así que pueden aprender cuáles son las porciones de alimento en cuestión de tamaños, o utilizando herramientas sencillas como manos, o cucharas, o tazas. Y bien también aprender la lectura de etiquetas para saber cuál es la porción de los alimentos procesados que se consumen y cuánta cantidad de carbohidratos tiene por porción cada uno de estos alimentos. Una vez que pasamos este nivel básico, pasamos al nivel 2 o intermedio, donde incluye ya una comprensión más profunda de la relación entre la comida, la actividad física y los niveles de glucosa en sangre. Va introduciendo entonces al individuo en sus primeros pasos para comprender el manejo de estas variables y cómo se relacionan con los niveles de glucosa buscados en sangre. De ahí pasamos al nivel 3 o avanzado, que es el que está diseñado para los esquemas vasoagudos o aquellos pacientes que utilizan bombas de función de insulina. Aquí, además de conocer las metas y todo lo que ya mencionamos, hay que conocer y usar los índices de sensibilidad y corrección de insulina. Además de usar la insulina y relacionarla con el ejercicio o actividad que realizan las personas a lo largo del día. En esta práctica nos vamos a enfocar principalmente a los índices de sensibilidad y corrección de insulina. Como conceptos básicos, debemos entender lo siguiente. Una porción de carbohidratos equivale aproximadamente a 15 gramos. Esto es una visión muy general, ya que si revisamos el Sistema Nacional de Equivalentes, podemos encontrar que las porciones equivalen a diferentes gramos de carbohidratos, algunas 15, 13, 12, dependiendo del alimento. Pero si queremos introducir al paciente a un inicio en este control de carbohidratos, la manera más general y útil es establecer que la porción de carbohidratos es de 15 gramos. De esta manera, podemos decir que una unidad de insulina rápida metaboliza 15 gramos de carbohidratos ingeridos. Si una persona consume 3 porciones de carbohidratos, tendrá que aplicarse 3 unidades de insulina rápida para poder metabolizar esos carbohidratos que ha ingerido. El otro concepto importante es entender que una unidad de insulina rápida puede reducir aproximadamente 50 miligramos de glucosa en sangre. De tal manera que si queremos en algún momento corregir algún descontrol glucémico, por cada 50 miligramos de cilitro que encontremos por arriba de nuestra meta, debemos aplicar una unidad de insulina. Esta es la forma general de empezar este control de carbohidratos y de cómo manejar las dosis de insulina rápida dependiendo de la ingesta y dependiendo de los valores de glucosa que tenemos en sangre. Como ejemplo, que en un desayuno en el cual consumimos un pan, un vaso de leche, una taza de papaya y un huevo, podemos contar los carbohidratos por cada una de estas porciones. Un pan equivale aproximadamente a 15 gramos de carbohidratos en su porción, un vaso de leche equivale a 12 gramos, una taza de papaya también a 15. El huevo es básicamente proteína, por lo cual nos da 0 gramos de carbohidratos. Si sumamos todo esto, nos da un total de 42 gramos de carbohidratos que se están ingiriendo en este desayuno. Entonces, si tomamos en cuenta que necesitamos una unidad de insulina por cada 15 gramos, lo único que tenemos que hacer es dividir 42 entre 15 y nos va a dar 2.8. Si lo redondeamos, nos queda 3 unidades. Así que aproximadamente requeriríamos 3 unidades de insulina rápida para poder metabolizar estos 42 gramos de carbohidratos que se están ingiriendo en este tiempo de comida. Pero esto es lo más general. Debemos de comprender que también hay una individualización en cuestión a los gramos de carbohidratos que se ingieren y el impacto que tiene la insulina que se inyecta, tanto en los diferentes pacientes como a veces en los diferentes tiempos de comida.
Por eso se inventaron y se establecieron la relación insulina-carbohidrato y el factor de corrección, precisamente para buscar cuáles son las características individuales de cada paciente y cómo va a reaccionar a las aplicaciones de insulina. La relación insulina-carbohidrato nos dice cuántos gramos de carbohidratos nos cubre una unidad de insulina rápida. De manera general habíamos quedado que eran 15 gramos, pero si queremos saber de manera exacta en cada persona cuánto va a bajar aproximadamente o metabolizar aproximadamente una unidad de insulina en carbohidratos, necesitamos establecer este factor de relación insulina-carbohidratos. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 450 entre la dosis total de insulina que se inyecta la persona. Tomamos en cuenta tanto la insulina basal como la insulina en bolos que se está aplicando en ese momento. Tomamos todo eso y entonces dividimos 450 entre esta dosis total de insulina. Algunas literaturas te comentan que este factor puede ir de 300 hasta 500. A veces te comentan que la insulina lis-cloaspirgluicina se utiliza el factor 500 y para la regular 450. Para este curso vamos a utilizar el factor de 450, ya que entre 450 y 500 la variación es mínima. Muchas veces utilizamos factores de 300 en pacientes pediátricos y otras situaciones. Pero al final de cuentas, para entender ahorita e ir manejando estos factores de sensibilidad y de insulina carbohidratos, pues entonces vamos a utilizar este 450. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hay que tomar en cuenta también que la relación insulina-carbohidrato puede variar. Suele ser más alta en el desayuno y en la cena que en el almuerzo. Y esto sobre todo pasa en niños más que en adultos. Así que en algún momento incluso podemos tener diferentes relaciones insulina-carbohidratos a lo largo del día, lo cual se puede ir investigando conforme el paciente va haciendo estos cálculos y se va viendo el impacto que va teniendo en su alimentación la aplicación de insulina de acuerdo a los factores que vamos determinando al principio. Tenemos este ejemplo en el cual tenemos 3 pacientes, María, Pepe y Lucy. Todos tienen diabetes tipo 1, solamente que María se inyecta 30 unidades totales en el día, Pepe 50 y Lucy 100, y con eso pues han estado más o menos controlados. Estas son nuestras dosis totales, así que necesitamos calcular cuál es la relación insulina-carbohidrato de cada uno de ellos. Dividimos cada una de las dosis totales, utilizamos el factor de corrección y hacemos 450 entre cada una de esas dosis totales. Así que María nos queda 15 gramos, Pepe 9 gramos y Lucy 4.5 gramos. Esto significa que una unidad de insulina le consume 15 gramos de carbohidratos a María, que es lo habitual, ¿no? Pero Pepe solo le consume 9 gramos y a Lucy solo 4.5. Esto hará que tanto Pepe como Lucy requieran una mayor cantidad de insulina rápida cuando lo comparamos con María. Tomamos el ejemplo del desayuno. Tenemos los 42 gramos de carbohidratos que van a consumir ellos. Y vemos que María al final se va a aplicar 3 unidades de insulina, Pepe 5 unidades de insulina y Lucy 8 unidades de insulina. Y aquí vemos entonces cómo esta relación insulina-carbohidratos varía entre cada individuo y al final de cuentas nos puede dar un tratamiento más individualizado en cuestión a la cantidad de insulina rápida que se va a inyectar cada persona de acuerdo a los carbohidratos que va a consumir. Recuerden que estas aplicaciones de insulina a través de esta relación insulina-carbohidratos son una base. Una vez que el paciente se inyecte la insulina, a través de monitoreos veremos el impacto real que va a tener y podemos ir haciendo ajustes pequeños dependiendo de lo que vayamos viendo. Que a lo mejor necesiten un poco más para una cierta comida o que haya sido demasiado y entonces tengan que aplicarse menos, ¿no? Pero a partir de aquí el monitoreo nos va a ayudar a ir refinando cada vez más esta relación insulina-carbohidratos en cada una de las personas que estemos tratando. El otro concepto avanzado es el factor de sensibilidad o corrección. Este nos dice los miligramos de cilindro de glucosa que nos baja la inyección de una unidad de insulina rápida.
Recordemos que manera en general, una unidad de insulina rápida reduce 50 miligramos decilitro de la glucosa en sangre, pero también hay individualización en esto. Y puede haber factores de que se pueden utilizar de 1800 a 1500, pero ahorita vamos a utilizar el factor de 1500 para sacar este factor de sensibilidad o corrección. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que la relación insulina-carbohidratos. Dividir 1500 entre la dosis total de insulina. Veamos los ejemplos. María, Pepe y Lucy. Si dividimos 1500 entre cada una de las dosis totales de insulina, vamos a tener factores de sensibilidad diferentes. A María son 50 miligramos, así que ella generalmente sigue entrando en lo general, en la cual una de insulina te reduce 50 miligramos. Pero a Pepe, una unidad de insulina solo le reduce 30 y a Lucy solo 15. Entonces, al igual que el índice de relación carbohidratos, aquí Pepe y Lucy van a requerir siempre un poco más de insulina si lo comparamos con María. Ahora, ¿por qué se llama factor de sensibilidad o corrección? Precisamente el nombre viene porque esto nos va a ayudar a corregir el exceso de glucosa que tienen los pacientes antes de las comidas. Tenemos el ejemplo de María. Su factor de sensibilidad es 50 miligramos decilitro. Siempre debemos establecer una meta y aquí vamos a utilizar que para que nuestro paciente esté controlado antes de cada tiempo de comida debería tener menos de 130 miligramos decilitro. Esa va a ser nuestra meta. Pero puedes poner metas más bajas, de 100, 110, la que tú necesites. Vemos el monitoreo. En el desayuno, antes del desayuno tuvo 200, antes del almuerzo tuvo 130 y antes de la cena tuvo 110 en sus monitoreos de glucosa. De todas estas vemos que el descontrol, pues básicamente por arriba de la meta, es al momento del desayuno. Entonces lo que vamos a intentar es saber cuántas unidades de insulina vamos a necesitar para corregir ese 200 y llegarlo a este 130. Entonces, para esto, lo único que tenemos que hacer es de manera sencilla restar a la glucosa actual 200, la glucosa ideal que es 130. Y todo esto, dividirlo entre 50, que es el factor de sensibilidad o corrección. En este caso, María nos queda 1.4 unidades, que bien podríamos a lo mejor redondear a 2 unidades, en dado caso, o dejarle una unidad, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Una unidad es bastante poquito, así que podemos redondearla a 2 unidades. Así que María requerirá 2 unidades para corregir estos 200 miligramos de decilitro, que este valor excesivo que tiene arriba de la meta con sus 200 miligramos. Y esto va a variar para cada paciente porque Pepe, que tiene un factor de corrección de 30, va a utilizar 2.3 unidades, un poco más. Y Lucy va a necesitar 4.6 unidades para poder corregir más insulina que los pacientes anteriores. ¿Para qué nos sirve todo esto? Vean que si estos pacientes van a consumir los 42 gramos de glucosa en su desayuno, ya cuando juntamos tanto la relación de carbohidratos como el factor de corrección, vamos a tener los siguientes resultados. Sabemos que María va a tener que aplicarse 3 unidades de insulina para poder consumir esos 42 gramos de carbohidratos. Bien, si nosotros solamente aplicamos estas 3 unidades en el desayuno, solamente vamos a reducir estos 42 gramos. Pero todos estos pacientes tienen 200 miligramos de decilitro de glucosa. Así que si no corregimos ese exceso, solamente vamos a reducir estos 42 y a las 2 horas después de haber comido, eventualmente vamos a tener una cantidad similar a la que tuvo pre-desayuno. O sea que al final va a terminar con 200, 220, etc. Y va a seguir descontrolado. Para eso nos sirve el factor de corrección. Es agregarle un poquito más a la dosis de insulina que estamos sacando con nuestra relación insulina-carbohidratos para compensar ese exceso. María le agregamos 1 unidad, por ejemplo, si es que lo redondeamos a 1. O bien 2 unidades, si le creemos, ¿no? Pero bien, ya no se va a tener que aplicar 3 unidades nada más, va a tener que aplicarse 4 unidades o incluso 5.
Esas 2 unidades o una unidad de más va a servir para reducir ese exceso que tenía de glucosa previo al desayuno. De tal manera que al juntar las 2 unidades, el paciente va a tener más posibilidades que a las 2 horas de haber consumido sus alimentos tenga una meta de por debajo de 140 miligramos de decilitro, que es lo que piden para control la mayor parte de las guías. Bien, Pepe tiene que aplicar 5 unidades para metabolizar sus 42 gramos de carbohidratos, y ante el exceso de glucosa, por nuestro factor de corrección, tiene que aplicarse 2 unidades más. Así que en realidad tiene que aplicarse 7. Y Lucy, que es la que necesita más insulina de todos, pues tendrá que aplicarse 5 unidades más a las 8 que tiene que aplicarse para consumir sus 42 gramos de carbohidratos. Así que ella va a tener que aplicarse 13 unidades. Entonces, con estos principios básicos, podemos ir trabajando junto con los pacientes para ir individualizando la dosis de insulina que se va a aplicar en cada tiempo de comida, tanto tomando en cuenta la cantidad de carbohidratos que va a ingerir, así como la corrección necesaria de insulina que va a necesitar, dependiendo si tiene o no un exceso de glucosa arriba de metas. Si se dieron cuenta en estos ejemplos, solamente el desayuno es el que estaba fuera de metas, y por eso durante el almuerzo y la cena no se hará ninguna corrección porque básicamente estaba normal. Si en algún momento el paciente tuviera un exceso de glucosa antes de la cena o antes del almuerzo, haríamos el mismo ejercicio de agregarle esta adición de insulina dependiendo del factor de sensibilidad o corrección que tenga nuestro paciente. Estas son las bases para poder entender el control de carbohidratos y adaptarlo al esquema basal bolus para ir flexibilizando más nuestro tratamiento y hacer que el paciente pueda alcanzar sus metas de control más fácil a lo largo de su vida. Debemos de tomar en cuenta que el monitoreo es sumamente importante y es algo que dificulta a veces el hecho de utilizar el esquema basal bolus junto con el control de carbohidratos, porque implica un mayor monitoreo de los pacientes que a veces es muy difícil de llevar todos los días de su vida y en todos los tiempos de comida. Pero se pueden trabajar en diferentes herramientas y en conjunto con el paciente para poder adaptar lo mejor posible estos esquemas de basal bolus y el control de carbohidratos y el monitoreo de tal manera que se lleven lo mejor posible.